estafas. Hola, hola, buen día a todos. Muy buenas tardes.
Estamos por comenzar la clase del día de hoy. Estimado Alberto, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. bien. Gracias al Eterno. Qué Gracias. bueno, qué gusto verte. Bienvenido. Estimada Alma Diego, bienvenida. Estimada Magali, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Bienvenida, bienvenida. Estimado William, bienvenido a esta primera clase que tomas. Bienvenido al Centro de Estudios. Está abierto el micrófono. Vamos a silenciarlo. Les voy a agradecer que por favor silencien sus micrófonos para poder interactuar y que no se llene de vicio. Me parece que el micrófono de William está abierto. Si lo puedes cerrar, estimado, por favor, te lo voy a agradecer. También el de Magali está abierto. Magali dice. Ah, sí, ya lo vi. Listo, ya estamos. Listo, ya. Estamos ingresando a la sala. Bueno, estamos dando la oportunidad que las personas se unan. Vamos a comenzar en unos 3 minutitos más. Mientras tanto, me gustaría que me dijeran si estamos en el principio número 5 de los 13 principios de fe del monoteísmo. Estamos por, espero yo, si Hashem lo permite, concluir el día de hoy el principio número 5 y si no, si hay muchas dudas, extenderlo a una clase más. Pero me gustaría que me dijeran si actualmente tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran mencionar con respecto a lo que vimos la clase pasada o algo con respecto a lo que se ha estado compartiendo en el grupo en lo que va de la semana en relación a contenidos, en relación a estudio de Rosh Hashanah. Si tienen alguna duda, consulta o comentario. Adelante. Ok. Bueno, pues vamos a aprovechar entonces este tiempo para explicarle a William la dinámica del grupo. William, bueno, pues primeramente bienvenido. Espero que nos escuches bien. Te comento, estás ingresando al Centro de Estudios de la Fundación Orahaim, como ya te dije por texto. Este es un centro académico virtual que tiene por objetivo el poder difundir el monoteísmo de la Torá y las 7 leyes universales a través de un estudio ordenado y concatenado por medio de varios cursos. Al curso al cual te estás incorporando ahorita es el curso inicial, que es el curso de los 13 principios de fe del monoteísmo, que sirve para poder tener la base del estudio monoteísta y poder comenzar entonces así de una manera ordenada a comprender todos los temas relacionados a la vida del noágida, a la vida monoteísta y todos estos conceptos que se han concebido de manera previa, sin orientación alguna y que en ocasiones son desordenados o mal concebidos y que necesitan reordenarse. Ahorita en este curso el objetivo es que tú puedas aclarar dudas, consultas, temas que a lo mejor ya has escuchado con anterioridad, como conceptos de plegaria, ángeles, Dios, el concepto de Hashem, la propia claridad sobre lo que es Dios o quién es Dios o cómo lo percibimos y por qué es que es necesario conocer el pacto de las 7 leyes que representa la interacción que el Eterno tiene con la humanidad, con los no judíos. Entonces, te damos la bienvenida. Ahorita igual, si llegas a tener preguntas al final de la clase, con gusto puedes activar tu micrófono y hacérnoslas saber. Y durante la semana puedes estar haciendo preguntas en el chat para que más o menos vaya quedando claro. Te adelanto que la dinámica de trabajo es que estamos
haciendo el curso los días domingos y de lunes a viernes yo comparto algún tema de reflexión con el cual las personas que están dentro de la sala del chat pueden hacer interacción, preguntas y respuestas, retomando cosas de lo que se vio el domingo o cosas adicionales. Por ejemplo, simultáneamente a este curso, estamos dando una pequeña clase sobre lo que es Rosh Hashanah, el Año Nuevo Universal, que ya está está muy próximo a estas fechas y que bueno, es de un tema de interés para el no judío y que es necesario comprenderse desde la base para que se sepa cuál es la intención, por qué se hace la festividad y qué representa para el monoteísta este Año Nuevo Universal. Si nos da tiempo, ya sea en esta clase o durante la semana, podremos seguir abordando temas. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar ya con la clase del día de hoy, haciendo una pequeña recapitulación del el curso en el que nos encontramos. Repito, nos encontramos en el principio número 5 de 13, 5 de 13 principios de monoteísmo. Estos 13 principios se encuentran expresados por Maimónides en su compendio de enseñanzas talmúdicas de la Mishnah o el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, y exponen las bases, los pilares de creencia de la fe monoteísta. Es decir, además de la fe judía y la fe monoteísta. ¿En qué realmente cree una persona monoteísta? Porque no alcanza únicamente con decir que yo creo en un solo Dios, cuando no tenemos realmente definido qué, quién y cómo es ese único Dios, ¿no? Podemos tener un concepto equivocado de lo que es Dios y durante este curso hemos venido desenmarañando y aclarando el concepto de Dios. Y hoy nos encontramos en la parte en la que hablamos el porqué de la plegaria. Y en la plegaria monoteísta, por qué es distinta a las demás plegarias en otras religiones. Clases anteriores sentamos las bases de que prácticamente en todas las religiones hay una necesidad de hacer una plegaria, un rezo, algún acto ritual para entrar en comunicación con Dios. No es propio del judaísmo o del monoteísmo el que se haga un rezo o una plegaria. Cada una de las religiones tiene su manera de interactuar, de pedir, de alabar a su creador, a su Dios, a su deidad. Sin embargo, ¿qué diferencia la plegaria monoteísta de las demás plegarias? Bueno, la podemos resumir en tres cosas. Primero, que la plegaria no es para uno. ¿Qué quiere decir esto? Que la plegaria no es para que yo le pida a Dios, sino es un servicio a Dios. Es un servicio al Creador. Por lo tanto, no habla de mí, sino habla de Él. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a hacer una lectura del Sidur Noahida, podemos darnos cuenta que en realidad la plegaria dedica gran parte del tiempo a reconocer su grandeza, a reconocer al Creador como ordenador del universo, como creador y sostenedor del mismo, y como el que provee las bendiciones y las misericordias en este mundo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una plegaria, no es para pedirle a Dios, sino es primero para reconocer su existencia, reconocer su grandeza y reconocer su inmanencia en este mundo. Es decir, que Él es el que se encuentra presente en todas las acciones, en todo lo que sucede en el mundo, en todo lo que acontece en la vida. Ese es en un primer aspecto. Un segundo aspecto de la plegaria es también para poder, a pesar de que Él conoce y sabe todo lo que yo necesito, tomar la decisión por parte del libre albedrío de que le clame a Él. Es decir, si bien conozco que Él existe y sé que Él se encuentra en el mundo, Él requiere, o yo requiero más bien, de entrar en una comunicación con Él. ¿Por qué? Porque la plegaria sirve para proximidad. Primer aspecto es el reconocimiento de la existencia del Creador. El segundo aspecto es para crear proximidad con Él. Es decir, para poderme acercar. Decíamos en clases anteriores que la palabra Teilim quiere decir conexión. La palabra tefilá, perdón, quiere decir conexión. Entonces, con la conexión, lo que está haciendo es una proximidad, un acercamiento entre las esferas celestes y el mundo físico, entre la persona y su creador. Pero esa es una elección del individuo, el hacer la plegaria.
Y Hashem ha dotado al ser humano con ese libre albedrío, con la capacidad de poder elegir. ¿Para qué? Para poder hacer que conecte el mundo físico con el mundo espiritual. Esa es la manera correcta con la que podemos abordar también la plegaria monoteísta. Primero, reconocer al Creador, su existencia y su providencia divina como aquel que crea y conduce todo y se encuentra oculto en la naturaleza. Y segundo, para poder establecer una conexión con Él, es decir, una proximidad con el Creador. Para llegar a este punto, nosotros ya vimos y nos dimos cuenta con varios ejemplos de por qué esto es así y por qué esto es necesario. Ahorita está haciendo a manera de resumen para poder continuar con la clase y retomar en lo que nos habíamos quedado. Y el tercer aspecto, que es el que vamos a abordar hoy, es la plegaria como alimento del alma. La plegaria nos ayuda a reconocer a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, como la causa de todas las causas. Si Él es la causa de las causas, nada sucede por casualidad entonces. Como ya lo habíamos dicho antes, todo sucede por providencia divina. Por lo tanto, cada teilim, cada salmo, cada plegaria que yo hago, sirve para que yo pueda interiorizar que Hashem es el que se encuentra detrás de todo lo que me sucede, detrás de todo lo que me acontece, detrás de todos los eventos de mi vida. En realidad es el Creador que se encuentra hablándome en las circunstancias. Sin embargo, el Kusari también nos enseña que la plegaria es para el alma como el alimento es para el cuerpo. Repito, la plegaria es para el alma como el alimento es para el cuerpo. Es decir, que cuando nosotros reconocemos que tenemos una doble naturaleza, es decir, que tenemos una naturaleza física, pero también tenemos una naturaleza espiritual, caemos en cuenta que al igual que como yo alimento mi cuerpo físico para darle energía, para darle los nutrimentos y las herramientas necesarias para poder efectuar cualquier tipo de tarea, también necesito alimentar mi alma, necesito alimentarla con la plegaria y el estudio de Torah. Pero en este caso vamos a hablar directamente de la plegaria. La plegaria no es entonces para pedirle a Dios. La plegaria no es una moneda de cambio para intercambiar favores con Dios. La plegaria, en este aspecto, es para alimentar mi alma. No sé si se han dado cuenta que cuando estamos estudiando Torah, nuestra alma se enciende, como que nos entra un ánimo tan grande y tan alegre que decimos, wow, quisiera yo saber más, quisiera yo saber más. Y salimos, con suerte terminamos la clase y salimos reflexivos, salimos emocionados, salimos maravillados de todo lo que estudiamos en la clase, pero ese efecto dura muy poco. Nos dura, con suerte, hasta el final del día. Y cuando comienza la semana y empiezan las tareas de la semana, poco a poco sentimos cómo nuestra alma se va enfriando, cómo esa emoción por el estudio va disminuyendo, cómo nos vamos poco a poco envolviendo por las circunstancias del día a día, por el trabajo, por el trajín de las actividades, y poco a poco voy perdiendo yo esa llama, ese fuego que se encendió en mi alma por medio del estudio de la Torah. Por lo tanto, necesito algo que vuelva a encender esa llama. Necesito algo que me haga estar en una conexión constante con la fuente, porque es muy rápido y es muy sencillo el que una persona se desvincule de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el alma se encuentra prisionera en el cuerpo y el cuerpo está, para poder conocer su realidad, dependiente de los sentidos sensoriales, como el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el sonido. En tanto, el alma requiere de sentidos suprasensoriales,
¿Qué quiere decir esto? Que está en conexión, experimenta el alma, el aprendizaje y el mundo a través de las emociones, el dolor, la tristeza, la frustración, la alegría. A través de las emociones es que el alma experimenta este mundo físico. Por lo tanto, como son más sensibles nuestros sentidos físicos a explorar el mundo, nos vinculamos con mayor facilidad a las cosas del mundo físico. Nos vinculamos con mayor facilidad a los placeres del mundo físico. Es decir, que pues es muy fácil de repente que ya estamos desayunando y bueno, pues se nos antoja una gordita de tamal, un pancito de tamal, nos vamos a echar un atolito, y ya empezamos a echarle más la masita y empezamos a disfrutar de esos placeres, ¿no? Ah, pero no, prometimos que íbamos a comer ya sanamente, ¿no? Pero bueno, nada más es el tamalito. Llega la hora de la comida y de repente dejamos el topper de la comida por echarnos los taquitos de suadero que ya vimos en la esquina de la calle o los campechanos que ya vienen con harta grasita y papitas y ay, empieza uno a gozarla más y dice, esa tortillita que está recién hecha a mano, no, por favor échamela para acá, pues mañana empiezo. Empiezo a gozar más de las cosas del mundo físico y pues evidentemente me desvinculo de las cosas del mundo espiritual. También empiezo a experimentar por medio de la vista pues la codicia. Empiezo a desear, ya le veo el iPhone al compañero y digo, wow, yo quiero ese iPhone, o ya le veo el carro y digo, ah, yo quiero ese carro del vecino, o ya le veo la cuenta bancaria y digo, yo quiero ganar eso, y empiezo a vivir de altas expectativas y me empiezo a vincular con lo material. Es muy sencillo que el ser humano se desvincule de lo espiritual para conectarse con lo material. Por lo tanto, es muy importante que a través de la plegaria de la tefilá podamos generar esta conexión constante, porque el alma es una prisionera del cuerpo y los sentidos que la gobiernan se encuentran en ocasiones por encima de los sentidos emocionales. Una persona que no es pendiente de su salud mental y emocional, es más fácil que la descuide y la mantenga en el olvido. Sin embargo, cuando tu alma llora, cuando tú te concristas, cuando te frustras, cuando sientes miedo, cuando estás cansado emocionalmente y lloras de la nada, que a veces te embarga el sentimiento y lloras, es la manifestación del alma que te está pidiendo a gritos alimento, que te está pidiendo a gritos que le des una paz emocional, que le des una paz espiritual. Por eso, cuando terminamos de estudiar Torah, cuando nos retiramos de la sala, nos sentimos como equilibrados, como tranquilos, como saciados, como que vemos el mundo con una óptica distinta. Pero este efecto dura poco. Por lo tanto, el efecto de la plegaria dura hasta la siguiente comida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago plegaria por la mañana, el efecto de la plegaria me va a durar hasta el siguiente vez que yo haga plegaria. Por lo tanto, debo de estar siempre en constante comunicación con mi alma, en constante plegaria. Y cuanto más se aleja el momento de la plegaria, el alma se va enfriando, debilitando, desnutriéndose, como el cuerpo se desnutre cuando no recibe alimento apropiadamente, en tiempo y forma. De la misma manera el alma, cuando la vamos dejando en el olvido y solamente nos vamos vinculando con los aspectos materiales del mundo. ¿Cómo se calienta de nuevo el alma entonces? ¿Cómo voy a vincular de nuevo el alma con esa flama, como la que tengo yo aquí? Ya vieron esta flamita que es de Fundación Orahaim. Esta flama, ¿cómo la mantenemos encendida? Bueno, pues va a ser por medio de la plegaria. La plegaria va a ser la herramienta que nos va a ayudar a mantener ese fuego encendido, esa llama que no muera. Hay una película muy bonita del mundo del anime que se llama
El Castillo Vagabundo. Y el Castillo Vagabundo, si alguien ha tenido oportunidad de verla, va a saber de qué le hablo, y quien no, véanla, está muy hermosa. El Castillo Vagabundo es literalmente un castillo que camina, que está caminando por el mundo, ¿no? El castillo es un castillo mágico, pero hay algo que lo mueve al castillo, y es un personaje que se llama Calcifer. Calcifer es la flamita de la chimenea. Es una pequeña flamita que debe de mantenerse encendida, porque si no, de lo contrario, esa flamita, si desaparece, se destruye el castillo, se desmorona el castillo completamente. Casualmente en esta película, Calcifer representa algo más que solamente el fuego, sino representa el corazón de su amo. El amo Howl, que es el dueño del castillo, se desprendió el corazón y lo puso en Calcifer, porque él se encargaría de mantenerlo caliente. Si muere el castillo, si muere Calcifer, muere el corazón y por ende el castillo. Por lo tanto, debía de mantenerse siempre caliente. Y a Calcifer era el primero que tenían que darle de comer. Tenían que ponerle leños, acercarle leños para que todo siguiera caminando y que todo siguiera funcionando adecuadamente. Es por eso que nosotros tenemos como un Calcifer adentro, que tenemos que estar alimentando. Calcifer es nuestra alma, es nuestro corazón encendido por la luz de la Torá, y es lo que nos permite que nuestro castillo vagabundo, que nuestro cuerpo ande por el mundo y ande yendo y viniendo de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque es lo que va a conectar, nos va a vincular. Una persona que se levanta todos los días sin agradecer al Eterno por la existencia de ese día, es como un autómata que no sabe ni para qué se levanta, no sabe ni para qué se acuesta, porque ha perdido, es un despropósito en la vida, porque considera que se ha levantado para vivir un día más, pero sin ningún tipo de objetivo real. Porque podremos tener objetivos materiales, podremos querer alcanzar cosas físicas, pero una vez que partamos de este mundo, todo aquello que habremos acumulado nos abandonará, se quedará atrás, y lo único que se irán con nosotros son nuestras acciones. Por lo tanto, esas acciones serán las que nos juzgarán, o por las cuales nos juzgarán, y nos declararán si somos justos o estamos faltos, o tuvimos mucha pérdida de tiempo. Y una de esas acciones es la plegaria. Saber que cuando amaneces y dices el Modeani, la frase de Modeani Lefaneja, agradece al Eterno por amanecer, ya desde ahí te estás vinculando de manera espiritual con tu existencia espiritual. Es decir, que no estás considerando que solamente has regresado a este mundo para producir y consumir, sino que también estás vinculándote con tu propósito universal, con tu propósito más elevado, que es el objetivo de haber bajado como alma a este cuerpo y poder hacer la tarea que Hashem te ha mandado a llevar a hacer. Reconocer la grandeza de Dios y la insignificancia de mi persona es el efecto de la plegaria. La plegaria es una acción de autoconciencia de la grandeza del Creador. Por lo tanto, también la plegaria nos sirve como una herramienta para negar la idolatría. Cuando yo hago una plegaria con este contenido y con esta conciencia, entonces estoy negando la idolatría. ¿Por qué? Porque estoy dándole paso a la verdadera plegaria monoteísta, reconociendo al verdadero rey Amelech, el verdadero Melech, el verdadero rey del mundo. Y lo estoy declarando y poniendo por sobre toda la creación, reconociendo que es Él el que gobierna y que es gracias a Él por el que nos encontramos vivos. Esto se dice fácil, pero en realidad no lo es. Requiere de un trabajo exhaustivo y requiere de un trabajo de interiorización. La plegaria, para reconocer que Dios es más grande, tiene que reconocer que todo es bendición y que todo proviene de Dios. Es decir,
que cualquier éxito que yo obtenga en mi vida, he de saber que es por voluntad divina y no por mi propio mérito. Ahí es donde está el reto. Cuando una persona empieza a tener éxito en la vida, se olvida de la plegaria. Regularmente pasa eso. Te va mal y empiezas y te pegas a la plegaria. Dices, no, es que le tengo que dar duro porque Hashem me tiene que ayudar, si no, ¿quién? ¿Quién me va a echar la mano? Pero apenas se compone el barco, apenas ya ves que va viento en popa y apenas ves que ya estás más holgado y ¡pum! Se te olvida. ¿Y cuál es la primera reflexión que dices? Pues yo he de ser un hijo muy querido de Hashem porque me cuida y me da mucho. Por lo tanto, estamos bien él y yo, o sea, no hay bronca. Ya sabe que mi corazón está con él, por eso no tengo problema. Pero dejo de hacer plegaria y empiezo a llenarme de ego. Y empiezo a llenarme de orgullo. Y eso es también lo que contrarresta la plegaria. El orgullo. El orgullo es lo que nos impide aceptar y comprometernos y comprender, que existe un poder superior a nosotros que conduce y dirige el éxito de mi vida. Es decir, que este se logra a través de la experiencia del alma a través de la plegaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la plegaria nos ayuda con la humildad. Muchas personas me han preguntado, ¿cómo puedo yo desarrollar la humildad? ¿Cómo puedo yo desarrollar mi humildad? Haz plegaria, porque a través de la plegaria vas a reconocer qué tan insignificante eres y qué tan grande es Hashem. ¿Cómo es que Él ha creado todo de tal suerte, de tal manera, que Él prodiga el éxito en tu vida? Y ese es el verdadero problema, que cuando empezamos a ser exitosos, empezamos a olvidarnos que en realidad no fui yo, sino fue Hashem. Y empezamos a decir, no, pues la verdad es que Dios sí me ayuda, pero yo también le echo ganas, no. O sea, es que si no hubiera sido por mí, no se les hubiera ocurrido a estos cómo hacer las cosas. No, yo vine a decirles cómo, y es por eso, o sea, me ha costado trabajo, y sí, Hashem me ayuda y todo, pero soy yo, o sea, realmente soy yo. Y todos caemos en ese pensamiento, ¿no? Porque es muy común que queramos recibir kabod. Y el kabod es una palabra en hebreo que quiere decir honor, gloria, vanagloria para uno mismo. Es algo natural del ser humano querer recibir reconocimiento. Sin embargo, tenemos que efectuar la plegaria para reconocer que en realidad no he sido yo, que en realidad el que ha sido es Hashem, porque él obra sobre todas las cosas y sobre todas las personas, hasta sobre mí. Y cuando yo tengo un acierto y cuando yo hago algo, no es porque yo haya sido con mis capacidades únicamente el hacedor del éxito, sino que fue Hashem el que me dotó de la inteligencia, las habilidades y la capacidad para poder realizar tal o cual tarea que él me permitió hacer. La plegaria, entonces, es al cuerpo como la plegaria es al alma, como el alimento es al cuerpo. Mientras yo más lo alimente, más fuerte, más vigoroso, más anímicamente hablando, fuerte voy a estar, ¿no? Me voy a encontrar con una mayor conexión y voy a estar mucho más preparado para poder enfrentar cualquier tipo de adversidad. No para pedirle a Hashem que me la quite y que no me ponga en esa situación tan compleja porque yo no me la merezco, porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy un iluminado, porque yo doy sedacá. No, sino para poder comprender que todo proviene de Él y que nos está hablando a través de la circunstancia y que algo nos quiere decir y que debemos de poner oídos atentos a lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo. El alma tiene que emerger con toda conciencia, pero el alma no está visible al mundo. Hay que trabajar para desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que
así como la presencia divina se encuentra en ocultación en este mundo, y el hombre tiene que trabajar para revelarla, también el hombre tiene que trabajar en su cuerpo para revelar su alma. No le cuentes a Dios tus problemas, más bien cuéntale a tus problemas cuán grande es Hashem. No le cuentes a Dios tus problemas, más bien cuéntale a Hashem, cuéntale a tus problemas cuán grande es Hashem, cuán grande es Dios. De esa manera es como vamos a revelar la providencia divina y vamos a revelar el alma en nuestro interior, cobrando conciencia. Y es muy padre cuando nosotros podemos cobrar conciencia. ¿Saben por qué? Porque entiendes las cosas. Cuando una persona entiende las cosas, un proceso, un trámite, una actividad, no tiene miedo, no tiene duda, porque si se atora la carreta, uno sabe qué tiene que hacer para desatorarla. Uno sabe en dónde tiene que ajustarle. Uno sabe en dónde tiene que operarle y no tienes miedo. Se te atora algo y de repente dices, ya sé por dónde va la cosa. Ya sé, le voy a mover acá. Ya me había pasado antes. Y uno va y lo corrige y eso era. Y dices, ¿tuviste miedo? No, en realidad, ¿por qué no tuviste miedo? Yo no lo hubiera hecho porque me hubiera puesto muy nervioso. Sí, porque tú no sabías lo que tenías que hacer, pero yo ya lo sabía porque ya lo he pasado, ya lo he vivido. Recuerden, y esto hay que tatuárnoslo, la base del miedo es la ignorancia, la raíz del miedo es la ignorancia. Y cuando una persona ignora cómo funciona y cómo es Dios, tiene miedo de Dios y no tiene temor reverencial. Por lo tanto, es nuestro deber como monoteístas conocer a Dios. De esta manera, desde esta perspectiva, es que nosotros podemos entender cuál es la correcta manera de leer los salmos. Los salmos. Cuando nosotros hacemos la lectura de los salmos, entonces ya vamos a saber cómo operan, cómo es que debemos de darle la intención adecuada. Desde esta perspectiva desde esta perspectiva que se debe de entender y leer los salmos de la plegaria, narrar las magnificencias de Dios y la insignificación del ser humano. Quiere decir esto que cuando nosotros leemos los salmos, no lo debemos de leer de manera repetitiva, sin ningún tipo de intencionalidad, sino que debemos de leerlo por medio de la conciencia, detenernos en cada una de las palabras que estamos diciendo y reflexionarlas, de tal manera que comprendamos lo que estamos diciendo y que nos maravillemos de lo que los salmos dicen. Por ejemplo, cuando leemos el salmo de tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todo viviente con complacencia. Ahí, si nosotros fuéramos realmente entendedores de la palabra, comprenderíamos que nunca nos va a hacer falta alimento. ¿Por qué? Porque dice que él abre su mano y complace el deseo de todo lo viviente con complacencia. Él provee el alimento a cada ser vivo, a todo lo viviente. Nosotros somos vivientes. Por lo tanto, si tuviéramos realmente certeza, si tuviéramos certidumbre y convicción certera, no dudaríamos ni un solo momento que Él nos dará nuestro sustento, que Él nos proveerá de nuestra parnasá. Hasta aquí la primera parte de esta clase y hoy quiero agregar algo adicional a esta clase. ¿Dónde quedó mi libro? Permítanme un minuto. Hoy quiero agregar algo adicional a esta clase para llevarla al siguiente nivel, porque creo que las personas que están en la sala están preparadas para poder escuchar y aprender esto. La meditación y la plegaria, ¿qué tienen en común? Regularmente dicen, es que hay que hacer plegaria, pero que también hay que hacer, ¿qué? Itbodenut, ¿no? Hay que hacer itbodenut. Y la gente dice, no, es que
la gente que viene de Breslev, los bresleveros, son muy enfocados a la Itbodenut, ¿no? Porque el rabino Shalom Arush recomienda que es muy recomendable que se haga la Itbodenut. ¿Qué es el Itbodenut? La palabra correcta para poder transmitir, transliterar o traducir esta palabra tendría que ser meditación. Hay que hacer una meditación. Pero en nuestro mundo occidental, la palabra meditación se escucha demasiado llena de otros significados. Porque si yo les digo, vamos a meditar todos, van a sacar su tapete, se van a sentar en flor de loto y van a empezar a hacer ejercicios de respiración, ¿no? Y van a decir, ya va a empezar la clase de yoga. Pues es que dijo que íbamos a meditar, ¿no? Entonces, o todos van a querer empezar a hacer estiramientos y todos van a empezar a asociar la meditación con algo más, más oriental, como de Buda, como de algo de ese tipo, de esa línea, ¿no? Cuando hablamos de meditación nos cuesta trabajo decir qué es exactamente a lo que nos estamos refiriendo con la palabra meditación. Ahora, ¿por qué es importante la meditación? Porque es el paso previo, ojo, ojo, la meditación es el paso previo a la plegaria. La meditación es el paso previo a la plegaria. Yo me puedo levantar y empezar a decir salmos y vestirme, meterme a bañar y todo, y como ya traigo el tiempo encima, digo, ya son las 7, listo, 15 minutos, y empiezo. Alabado seas tú, Hashem, de nuestro Señor del universo, bonito, bla, 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 15 minutos, ya acabé. ¡Vámonos! ¿Eso fue realmente algo edificante? ¿Eso realmente te ayudó en algo? ¿Te conectó? ¿Te vinculó? En realidad no. ¿Por qué? Porque no lo hiciste con la preparación adecuada, con la intención adecuada. Porque no lo hiciste con la vinculación apropiada. Necesitas primero hacer una meditación. Pero no saquen el tapete para hacer estiramientos. La meditación de la cual vamos a hablar es una meditación desde la perspectiva del judaísmo. Para esto, lo que voy a decir, lo voy a sacar del libro Meditación y Cábala. Del libro Meditación y Cábala del Rav Isaac Ginsburg. Y para esto, voy a abrir el libro en la página número 13. Vamos a empezar con la página número 13. Y de una vez les adelanto que esto que voy a dar es una embarrada, una mera embarrada. No puedo profundizar esto porque tendríamos que abrir otro curso, otra clase para tan solo hablar de la introducción del libro, porque nos llevaría por lo menos 3 meses hablar solo de la introducción. Pero voy a hablar solamente de lo primero que está aquí. Dice, empieza el libro así: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. Dice, buscar a Dios con todo nuestro corazón es la esencia de la meditación judía. El objetivo del judaísmo en general y el de la meditación judía en particular es encontrar a Dios y revelarlo en este mundo. El objetivo del judaísmo en general y de la meditación en particular es encontrar a Dios y revelarlo en este mundo. Desde ahí estamos resignificando completamente el concepto de meditación. Meditar no, si bien habla de una posición relajada y apropiada para poder hacer el ejercicio, no está hablando de nada, absolutamente nada, que se encuentra ya
actualmente permeado en esta cultura occidental por fetiches del mundo oriental como budas, inciensos, posiciones, idolatrías ni de ese tipo. No. Cuando hablamos de meditación, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano. ¿Para qué? Para buscar a Dios en este mundo. Para buscar a Dios en este mundo. Se congeló, señor Israel. Regresé, ¿me escuchan? Sí, perdón, se me fue de repente el internet. Ok, les voy a compartir el siguiente resumen de este libro, que es un estudio que he estado haciendo con la ayuda de Dios ya desde hace 3 años. Y empieza así. Con todo mi corazón te he buscado. El objetivo general del ser humano de toda su existencia es encontrar a Dios y revelarlo en este mundo. Esto presupone buscarlo con todo el corazón. Y ya desde ahí, este enunciado nos hace reflexionar en con todo el corazón. Una expresión que encontramos directamente en el Shema Israel. Hablar de buscarlo con todo el corazón es hablar de buscarlo con todas mis intenciones y con toda mi imperfección, no solamente del aspecto positivo que puedo llegar a tener, sino también del aspecto negativo de las imperfecciones, de mis errores como persona. De una manera consciente, es decir, de una manera reflexiva, interiorizada, pensante, meditada, con una voluntad completa, ya que la necesidad más profunda del hombre es revelar a Dios en su vida. ¿Dónde encontramos a Dios entonces? ¿A dónde vamos para encontrarlo? Dios nos va a revelar sus caminos, los senderos por los que Él mismo camina en la Torá. Dios, para poderlo encontrar, lo vamos a encontrar en los senderos que Él camina, y esos senderos es la Torá. Los preceptos de la Torá son los caminos de Dios, el lugar a donde uno debe de dirigirse si quiere encontrar a Dios. Si esperamos descubrir y sentir la revelación continua de Dios en este mundo, es necesario meditar en los preceptos continuos de la Torá, que trascienden las barreras del tiempo y el espacio, y para ello hay que aprender ¿a qué? A meditar. Para ello hay que aprender a meditar. Y la meditación comienza con un punto. La meditación comienza con un punto. Si yo pudiera trazar de una manera gráfica este punto, díganme si ven esto aquí, ¿lo ven bien? Este dibujito de la estrella, si se alcanza a ver bien, si no para sacar la pizarra. Control remoto, anotar, herramientas más. ¿Sí se ve? Perfecto. Qué bueno porque no encuentro la pizarra. Ok, no importa. No importa. Si yo comenzara con una meditación, tengo que empezar. Imaginemos un área en blanco. Imaginemos una hoja completamente en blanco. Y en esta hoja completamente en blanco ponemos un punto. Trazamos un punto. Ese punto es el punto de partida, que es la concentración. El punto es el punto de partida que representa
la concentración. ¿Cuál es la concentración? Es centrarse en el objetivo, que es la búsqueda de Dios. Yo, cuando me siento a meditar, puedo reflexionar viendo esto y decir, me concentro en un punto que es centrarme en el objetivo, que es la búsqueda de Dios. Después, dibujamos una línea imaginaria que va avanzando hacia el objetivo. Esa línea parte de mi punto inicial y traza una directriz. Se dirige hacia un punto que es mi objetivo. Define la dirección y los parámetros en la que se orienta. Esta línea está definida por los 6 preceptos continuos de la Torá. Los 6 preceptos continuos de la Torá que trascienden a todo tiempo y espacio, que trascienden a todo momento y que se pueden practicar en cualquier época, que no requieren de, por ejemplo, que exista el Bet HaMikdash o que exista un Kohen Gadol o una festividad, sino que son preceptos que se pueden crear, se pueden practicar en todo momento. Y el área es alcanzando el objetivo, es decir, es hacia dónde se distribuyen estas líneas y hacia dónde se dirigen cada una de ellas para crear un espacio meditativo. Si se dan cuenta, aquí se alcanza a ver un poco, a lo mejor un poco claro o muy tenue, este punto con las líneas. Cada línea representa uno de los 6 preceptos continuos de la Torá y se expanden a 6 direcciones diferentes. Cada una representa el ángulo de un triángulo equilátero que está encontrado en el centro, que representa justamente el equilibrio del hombre entre el mundo físico y el mundo espiritual. Por lo tanto, la plegaria es el punto. Los sabios definen como el servicio, los sabios definen a la plegaria como el servicio del corazón, por medio del cual se culmina la unión entre el alma del hombre y la esencia divina del Creador. La plegaria es la culminación de la expresión consumada de la meditación. Es decir, que para que yo pueda empezar mi plegaria, primero tengo que hacer este ejercicio de meditar. ¿Cuál es la meditación en la cual tengo que partir? Centrarme en el objetivo, que es buscar a Dios, encontrar a Dios y revelarlo en mi mundo primeramente. Después voy a dirigirme trazando una línea por medio de los 6 preceptos continuos de la Torá, que vamos ahorita a abordar cuáles son. Y una vez que ya crea yo el espacio meditativo, es decir, que ya tenga yo esta conciencia interiorizada, entonces sí puedo comenzar con la plegaria, que es el servicio del corazón. Perdón, se desconectó. Ya que la plegaria es la consumación de la meditación. Es decir, que es la consecuencia de meditar. Cuando yo ya me siento con la necesidad de hacer la plegaria, de verdaderamente quererme conectar con el Eterno, de verdaderamente quererme conectar con Akadosh Baruj Hu, necesito hacer esta meditación, esta reflexión. Refleja nuestra experiencia interior cuando entramos en la conciencia de viviendo en el espacio divino. La plegaria, siendo el punto de las 6 direcciones del espacio divino, convierte la línea meditativa en un área divina palpitante. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si se abriera un espacio que sale del centro y se expande en 6 direcciones distintas para crear un espacio.
Estas 6 direcciones tienen una correspondencia con el mundo físico, tienen una correspondencia con nuestro alrededor. Estas 6 líneas que acabo de mencionar son las 6 obligaciones del corazón, que son los 6 preceptos continuos de la Torá. En el plano físico, solo 6 de los 613 preceptos de la Torá se aplican a todas las personas en todo momento y en todo lugar, las cuales han sido denominadas las obligaciones del corazón o los 6 preceptos continuos. Creer que Dios existe es el primero. No creer que existen otros dioses es el segundo. Conocer que Dios es uno y único, con una unicidad única, no compuesta y abarcadora, es el tercero. Amar a Dios, temer a Dios y proteger la mente de pensamientos negativos. Estos 6 enunciados corresponden a las 6 obligaciones del corazón, que corresponden a los 6 preceptos continuos de la Torá, que representan obligaciones que todo ser humano debería de cumplir en todo momento y a toda hora. Creer que Dios existe, no creer que existen otros dioses, conocer que Dios es uno y único, amar a Dios, temer a Dios y proteger la mente de pensamientos negativos. Cada uno de estos preceptos continuos corresponde a una de estas líneas que salen del punto de la meditación. Entonces, si unimos esto que acabamos de decir, yo tengo que meditar en estos 6 preceptos para que empiece a crear una conciencia de espacio divino, para realmente crear un punto en el corazón del cual emerja la necesidad de la plegaria real, de la conexión genuina con Hashem. Cada una de estas obligaciones del corazón tiene una correspondencia con un punto cardinal. Por ejemplo, creer en Dios corresponde en el punto cardinal de arriba. Por eso, cuando hablamos con Dios, ¿hacia dónde vemos? Hacia arriba. Nunca vemos hacia abajo. Siempre que yo clamo a Dios, alzo mi mirada al cielo. ¿Por qué? Porque creo que Dios existe y elevo mi mirada a Hashem. No creer que existen otros dioses corresponde al punto cardinal de abajo. ¿Por qué al punto cardinal de abajo? Porque es estar parado firmemente en mi creencia, que no se me mueva el piso, que no tambalee al creer yo que existen otras fuerzas más poderosas que Dios que tienen influencias en mí y que hacen que me vaya mal en la vida y que en realidad no es Dios, sino son otras fuerzas o otros dioses o otras malignidades o otros demonios. Eso no me hace estar parado firmemente, eso me hace tambalear. Por eso, no creer que existen otros dioses corresponde a la parte, al punto cardinal de abajo. Conocer que Dios es uno y único corresponde al punto cardinal de enfrente. Es decir, que yo siempre tengo que tener delante de mí la conciencia de que todo es unicidad de Dios y por lo tanto es providencia divina. Todo lo que está a mi alrededor lo tengo que ver como providencia divina, lo tengo que tener al frente. Tengo que tener al frente, estar consciente que todo lo que me ocurre en el mundo es por providencia. ¿Significa correligionario? Por favor. ¿Perdón? No, no. Disculpe, mi estimado. Sígale. Está bien, sígale, por favor. Ok, continúo. Ok, entonces,
Yo debo de tener siempre esa conciencia de que todo es providencia divina. ¿Y cómo la voy a tener? Lo vimos en el principio número 2 y número 3, cuando comprendí que Dios tiene una unicidad como no hay ninguna otra, y que Dios es uno, que no forma parte de un conjunto. Después, del lado derecho, tengo amar a Dios, que corresponde a la céfira de Gesed. Y por el lado izquierdo tengo el temer a Dios, que son las dos herramientas que me van a hacer ir hacia adelante y no desbordarme y tener un equilibrio. Voy a tener el amor que me hace actuar de manera comprensiva y misericordiosa con los demás, pero también voy a tener el rigor que me hace tener restricciones para dejar de hacer transgresiones, para limitar mi propio placer y darle oportunidad a la presencia divina que mora en mi vida. Y el último, que corresponde a la parte de atrás, que es cuidar la mente de pensamientos negativos. Cuando uno está en la plegaria, ahí es cuando más los pensamientos te llegan y pareciera que te llegan por detrás, porque tú estás al frente concentrado en algo y de repente, ¡pum!, ya llegó el recibo de la luz, acuérdate que hay que pagarlo. Ay, sí es cierto. Ay, ya viste que también se me olvidó que ya me quedan 15 minutos. Híjole, hoy tenía que llegar a una junta. Le voy a meter. Y ¡paz!, llega para atrás. Todos esos pensamientos negativos debe uno de protegerlos, porque siempre van a estar llegándonos, pero uno debe de tener la conciencia siempre de que todo es providencia divina y que Hashem está en nuestro mundo dispuesto a llevarnos a este espacio divino. Y si lo vemos de alguna manera gráfica, aquí vamos a poder ver lo que acabamos de decir. Primero, si se dan cuenta, la estrella de David corresponde a estos 6 preceptos continuos, a estas 6 líneas que representan los triángulos encontrados, que representan el equilibrio del hombre entre el alma y el cuerpo, pero también corresponden al centro del cubo meditativo, es decir, que representan el espacio físico. Arriba, abajo, derecha, izquierda, enfrente y atrás, representan un cubo. Y este cubo es el mundo físico. Este cubo es la creación del mundo. Ya lo hemos abordado antes en otras clases cuando dijimos, Dios creó 6, Barashit, Dios creó 6. ¿Qué fue lo que creó con 6? Fueron las 6 dimensiones que acabamos de decir. Arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda y derecha. Norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Eso es el mundo físico. Entonces, nuestra meditación debería de centrarse en esta conciencia de que todo nuestro espacio es un espacio divino, un templo espiritual para poder desarrollar el servicio del corazón y entonces sí, comenzar con nuestra plegaria. Comenzar con nuestra plegaria. Hasta aquí voy a dejar la clase del día de hoy. Yo sé que este último tema a lo mejor estuvo un poco más condensado, estuvo más pesado. Así que si tiene alguien alguna duda, una pregunta, con gusto la puede hacer para que la vayamos aclarando o algún comentario, con gusto también lo quiero escuchar. Adelante. Estimado Israel. Sí, estimado José. ¿Me escucha? Sí. Mire, nunca lo he dicho, pero la verdad yo hoy lo voy a decir delante y frente de todos mis correligionarios. La verdad, yo soy el más ignorante de todos los del grupo. Y yo lo que quiero decirle, y por eso he tenido la intención de visitarlo, para que usted me corrija, porque mi intención y ¿cómo le diré? Mi deseo es servir realmente como el Creador me pide. Ya que no lo pude hacer en mi juventud, lo quiero hacer ahora en mi vejez. Pero como ya le he dicho, soy el más ignorante porque yo no tengo letras, pero el Creador me ha dado algo para poder leer, pero hay palabras tan profundas para mí
que lo que usted explica, a veces se me es difícil comprenderlos, pero por eso deseo, esta pregunta ya se la había hecho a usted en lo que es, que era realmente meditar, porque había, no sé, le digo, la misma ansiedad o la ancianidad, dice, nos lleva a que, a mí en lo particular, a que se nos olviden las cosas, pero yo quiero decirle que no me acuerdo en qué leí o escuché, que el meditar tanto es bueno como no tan bueno, porque si no sabemos realmente meditar, también es peligroso porque dice, ¿qué van a decir en la meditación? Entonces, cuando dice, ¿qué vas a decir en la meditación o qué van a decir en la meditación? Es como que ahí estoy entendiendo yo que tenemos que decir ciertas palabras. Y eso a mí se me complica y por eso yo quiero que usted personalmente, físicamente, me instruya y si hay la oportunidad de que lo haga, voy a hacer todo el esfuerzo para lograrlo y si usted me lo permite y si usted me puede dar esta oportunidad, voy a hacerlo lo más pronto que pueda porque a mí sí me interesa y yo por eso les a veces les recomiendo a todos mis compañeros del grupo que no estemos aquí para perder el tiempo. Yo le voy a ser sincero, yo ni al teléfono le sé, por eso ves, ahorita ya entré ya a la mera hora que usted empezó con lo que yo quería escuchar. Baruch Hashem, Porque no es casualidad. porque no le hallo el teléfono, no le hallo, ni al teléfono le sé. Entonces, por eso, a veces sí Ok, puedo entrar y a veces no. Pero sí, ok, eso es. vamos a tratar de darle claridad a este tema con palabras muy simples, estimado José, porque justamente también quise abordar este punto en particular porque usted me había preguntado esto anteriormente y lo quise desarrollar porque lo creía apropiado. En realidad, yo no sé dónde usted escuchó eso que hay que saber qué decir para meditar. En pocas palabras, lo que yo les quiero decir es que previo a la plegaria hay que estar conscientes y para poder hablar de conciencia es que tenemos que estar completamente ávidos de todos nuestros sentidos, pero no solamente los sentidos físicos, sino los sentidos espirituales. Es decir, yo debo de estar muy conectado a todo lo que está pasando a mi alrededor, pero lo debo de vincular a todo lo que está pasando en mi alma, porque de la manera en como yo me vincule con el mundo, es como yo me voy a vincular con el Creador. Esa es la interfaz, esa es la manera en como yo me conecto con Hashem, ¿no? Pero yo, si soy una persona que no soy susceptible y que no reflexiono sobre lo que pasa en mi mundo, no voy a poder generar realmente un vínculo. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que siembra un árbol y lo ve crecer, no lo ve de la misma persona, no lo ve de la misma manera que un ingeniero agrónomo. Uno siembra un árbol, lo pone la semillita y ve que crece y dice, ay, qué bonito está creciendo y la lleva. Pero un ingeniero agrónomo está maravillado porque va a decir, ha crecido en tanto tiempo porque se le ha puesto tanto de fertilizante, se le ha puesto tanto de tratamiento de tierra, se le ha puesto abono, ahora está en el punto óptimo para poder ser podado y en unos tantos meses va a poder dar un fruto que va a tener las propiedades organolépticas apropiadas para poder ser un fruto, una pera, una manzana totalmente deliciosa. Pero para que esto suceda, el árbol debe de tener raíces largas, debe de tener raíces fuertes, para que el fruto absorba todas esas propiedades y convierta las sales en azúcares, en almidones, y que esos almidones puedan tener la propiedad de dulzura a la cual nosotros le llamamos azúcar. Eso es lo que ve un ingeniero agrónomo y nosotros nada más vimos el árbol y dijimos, ay, mira, ya tiene manzanas. No se ve de la misma manera porque no se comprende al mismo nivel. Tratar de meditar es tratar de reflexionar sobre esa grandeza que Dios, con la que Dios crea el mundo, pero con el ojo de un niño.
De la misma manera que un niño se maravilla con la simpleza de una nube o de un cielo azul, de la misma manera uno se tiene que maravillar. Estar adoctrinando, no adoctrinando, perdón, entrenando nuestros sentidos para poder vincularlos con el espíritu y de esa manera en realidad poder tener una vinculación real con el Eterno en la plegaria. Es decir, que podamos cobrar realmente conciencia de lo que estoy diciendo, porque cuando dice la plegaria, Él es el creador del fondo de los océanos y de las huestes de los océanos, y Él le puso los límites a los mares, uno dice, pues Él fue, pues ¿quién más? Sí, claro, pero usted ha ido al mar y ha visto cómo la ola golpea en la orilla y no rebasa. ¿Por qué no rebasa? ¿Por qué no se va más para allá? ¿O por qué no se va más para atrás? ¿Qué es lo que lo hace regresar? Si usted ha visto las nubes cuando llueve, dice, no, pues Él les crea la lluvia. Sí, claro, pues es obvio, fue Dios. Pero ha comprendido la profundidad del ciclo del agua y cómo el agua se condensa y cómo se precipita y la cantidad de lluvia que cae en un solo minuto en 1 metro cuadrado. O sea, todo eso, a ese nivel es al que hay que llegar a la comprensión de Hashem en la plegaria, para realmente interiorizarlo y llegar a esa meditación. Repito, la meditación no tiene nada que ver con lo que hayamos escuchado en otras doctrinas o en otras fetiches espirituales del mundo occidental. Tiene que ver con la concepción de mi realidad, con la realmente interiorización de mi entorno y mi trabajo reflexivo sobre esa realidad. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Denme un minuto, voy a prender la luz. Los escucho. ¿Sabe qué, señor Israel? Sí. Siempre tenía esa inquietud del cubo, porque sí se había oído por ahí de la meditación, y entonces siempre decía arriba, abajo, izquierda, derecha, pero ¿de qué está hablando eso? ¿verdad? Ahorita lo único que se me viene es conforme estaba mirando los puntos que dio usted, por ejemplo, con qué se conecta, por decirlo, el punto de arriba, el de abajo. Se me viene así en sí el estudio que estamos estudiando. O sea, a mí se me vino así, ¿verdad? No sé si estoy bien. La conciencia que uno va desarrollando con el conocimiento de ¿por qué es tan importante los 13 principios? Porque eso nos va a llevar a desarrollar una conciencia para verdaderamente poder llegar a este nivel de meditación. Porque si bien es cierto, no podemos hacer plegarias como antes, como loro, pues de repetir, como decía usted, habla y bla, 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 bla. Si, por ejemplo, de hecho, para decir un teilín, por ejemplo, ni siquiera está ni al nivel de mi vivencia, por así decirlo. A veces puedo estar diciendo un teilín y ni siquiera entiendo lo que estoy diciendo. Pero como dicen, diga el teilín tal y recite esto y uno está ta. Entonces a veces uno piensa que esa es la conexión real que uno hace con el creador. Al final terminas de hacer tus teilín, das la vuelta y eres otra persona. O sea, es lo mismo que siempre has sido, porque no hay ningún tipo de conexión. O sea, lo que yo no entendía es que la conexión no es en sí que tú tanto hablas, que tanto recitas. La conexión es la conciencia que tú agarras con respecto a lo que tú sabes del Eterno. O sea, ¿y cómo voy a saber del Eterno si no estudio? Entonces, los 13 principios me llevan allí. Bueno, ahorita lo estaba analizando y dije, caray, pero si estos son los 13 principios. Ahora, por ejemplo, donde habla, no sé si estoy bien, el amar a Dios, por ejemplo, o el temer a Dios. Entonces, ¿de qué me está hablando? Amar a Dios. O sea, no, I love you, te quiero, I love you, te quiero mucho, porque a veces he escuchado que nosotras las mujeres somos dadas a eso, ¿no? Somos bien, ¿cómo se dice? Emocionales, y creemos que porque le chuleamos al Eterno, mi papito chulo, cuánto te quiero, y no está hablando de eso. Lo que yo estoy entendiendo es que cuando es amar a Dios es, estoy lista para hacer lo que debo de hacer, lo que usted dice que yo haga. Y cuando me dice temer a Hashem o temer a Dios, es al lado izquierdo, estoy lista para no hacer lo que usted no quiere que yo haga. O sea, exacto.
Baruch llegaba Hashem. a la conciencia de que verdaderamente, y eso me ayuda también a proteger mis pensamientos, o sea, a no darle cabida a todo lo opuesto, por así decirlo, al creador. ¿Y cómo voy a saber qué es lo opuesto? Es con el estudio, el conocimiento. Por eso yo entiendo ahora sí, por la bondad de Hashem. Tener emuná es algo racional, algo que yo verídicamente lo razono y no es algo mágico, fantástico, algo gnóstico, que yo diga, yo creo en Hashem, sí existe, claro que sí, yo lo declaro. Nada de eso. Correcto. O sea, creo en Hashem porque he razonado y he visto como nos da ejemplo, por ejemplo, el pueblo de Israel es lo más verídico que hay, por así decirlo, el camino para seguir de cómo uno puede desarrollar una credibilidad o una emuná más perfecta, que ellos no se emocionaron de milagros, no creyeron a Moshe por milagros, y eso lo leímos también en los principios, sino más bien en lo que ya vieron como una realidad, como un hecho, algo que se manifestó realmente y que fueron testigos visuales y todo. O sea, que se puede decir, oh, sí, yo también lo vi, dijo el otro, yo también lo vi, oh, sí, sí, oh, ok, estoy viendo algo verídico. O sea, muchas gracias porque de verdad ahora entiendo bien el cubo. Era algo que estaba en mi cabeza como, ¿y ese cubo qué o qué o qué? Miro para arriba y arriba está Dios y para abajo para mis pies, ¿a quién está abajo? O sea, ¿y quién está a la izquierda y a la derecha? Ahora entiendo lo importante que hacer esto, o sea, más que nada, más que como dijo usted, cerrar mis ojos y agarrar una posición y o sea, como zombie. Es más que Correcto. nada, es entrar a la plegaria, tomar el tiempo y reflexionarlo constantemente de lo que realmente implica mi De conexión, lo por que así decirlo, el eterno, lo que es el creador en sí, lo que verdaderamente voy haciendo, que es algo real, no es algo fantástico. Gracias, señor Israel. Muy bien, estimada Alma, usted ha resumido muy bien esta parte de la clase. Yo tenía miedo porque esta parte era un poco más entera, por decirlo de alguna manera. Es algo nuevo y es algo que por primera vez yo estoy compartiendo, pero me parece que es algo apropiado para este grupo que ha venido siendo constante y que ha venido preparándose para poder llegar a esta parte y que principalmente han sido continuos en el estudio de los 13 principios, porque comprenden ahora justamente lo que usted acaba de decir, la importancia de poder comprender los 13 principios de fe, porque son 13 enunciaciones que nos van a ayudar a comprender los atributos de Hashem y cómo y por qué es que Dios funciona de esta manera. Y cuando llegamos a este punto, entonces ya comprendemos cómo es que Dios crea el mundo con este cubo, ¿no? El mundo es el cubo y a través de este cubo nosotros estamos justamente en medio. Se puede imaginar ahí a uno en medio y cuando hacemos la plegaria tenemos que hacer ese ejercicio de reconocer que todo lo que está en este mundo y en estas dimensiones ha sido creado así y tenemos que permearnos de esa divinidad. Perfecto, estimada. Muy bien. Felicito. Estimada Josefina, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna estrategia, por ejemplo, para concentrarnos? Porque oí una clase del Rab Amram y dice, cuando haces la midá, es el mejor momento para acordarte dónde perdiste las llaves. ¿Dónde están las llaves? Dice el carro. La verdad, como usted mencionó, sí es cierto. Uno de mujer, yo lavo, plancho, cocino, voy al trabajo, regreso, voy de compras, o sea, en el rezo. Ya estoy como usted dice, viendo que ya se me está haciendo tarde. Y trato de regresar y así es una lucha. Yo sé que he escuchado, también pues hemos tenido clases acerca de eso, de pues que es, o sea, es la mala inclinación, las mismas transgresiones son las que se atraviesan ahí en ese momento, porque cuando uno está
hablando, o sea, tratando de tener esa conexión con Hashem, pues o sea, la mala inclinación trata de detener esas plegarias, esos rezos. Pero yo me pregunto si usted nos podría sugerir alguna estrategia para tener más concentración o no sé. Ok. Adelante. Bueno, primeramente, lo que yo hago, y de hecho lo he hecho con ustedes, cuando hacemos plegaria, en algunas ocasiones lo hemos hecho y me gusta practicarlo de manera personal, es previo a la plegaria, o sea, no es agarrar y sentarme y decir, ya vamos a empezar, vamos a hacerlo, bla, 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 y órale, porque a mí eso no me gusta. Yo necesito sí concentrarme y estar como en un espacio para que yo pueda conectarme con eso. Y lo que hago es primero respirar. Respirar de manera adecuada. Regularmente nosotros no respiramos adecuadamente y no oxigenamos correctamente nuestro cerebro. Por lo tanto, necesitamos primero hacer que el oxígeno llegue a nuestro cerebro adecuadamente para poder liberar tensiones y aclarar pensamientos. Inhalar y exhalar de manera profunda y prolongada por 3 veces le da a la persona la relajación muscular y la claridad mental para poder empezar a hacer un ejercicio mental. En cualquier disciplina ustedes lo pueden hacer, no nada más en la plegaria. Si tienen que empezar a resolver un problema o tienen que empezar a poner toda su atención en algo, les recomiendo que hagan ejercicios de respiración. Inhalen profundamente, exhalen. Inhalen, exhalen. Relajan muscularmente su cuerpo y después su cerebro está oxigenado y hace mejor sinapsis las neuronas y ya puedes tener una claridad en el pensamiento. Eso es lo que yo hago. No dice ningún libro que se deba hacer antes y tampoco se puede tomar como una ley. Eso es lo que yo hago para poder entrar en ese estado de relajación y de concentración. Una vez que ya estoy yo en esa etapa, entonces empiezo a reflexionar sobre lo que no he agradecido. Es decir, ya me levanté, ya me paré, ya, y no he agradecido por, y empiezo a agradecer lo que no he agradecido. Y empiezo a procurar de recordar todos aquellos lugares y todos aquellos momentos que son significativos para mí, ¿no? En los cuales me he sentido con una conexión especial con Hashem. Y de ahí empiezo a concentrar, ¿no? Esa es mi experiencia y ese es mi método. Cada quien utilizará el que más le guste. La técnica de la respiración es una. La otra que yo les puedo recomendar para la concentración es que regularmente los salmos nos los aprendemos de memoria. Entonces, podrías aventarte toda la plegaria sin leerlo. Podrías cerrar el libro y repetirlo, bla, 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 porque ya te lo sabes. Y eso hace que tu cerebro no esté en la plegaria. Está tu boca, pero no está tu pensamiento. Tu pensamiento ya se fue. Tú estás ahí repitiendo, bla, 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 porque ya te lo sabes de memoria. No hay necesidad de que lo leas. Y en ocasiones pasa que, me perdí, ya vi la palabra en la que van, regreso y ya otra vez, me desconecto. Y mi boca sigue, pero mi pensamiento ya no está. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Lo que yo hago para evitar eso es que lo leo. Literalmente me obligo a leer lo que estoy leyendo. No solamente a repetirlo sin, como sonsonete, sino a leer lo que estoy leyendo y a comprender. No sé si ustedes han hecho lectura de comprensión que requiere todos tus sentidos y que proceses palabra por palabra. Palabra por palabra. E incluso cuando haces eso te das cuenta que has generado algunos vicios de algunas palabras que las pronuncias mal o que ahí el texto no dice eso, dice al revés o dice otra palabra, pero tú así lo adoptaste y así lo fuiste repitiendo. Y cuando lo lees palabra por palabra, entonces estás en lo que estás. Y ya dejemos a un lado que si estás sintiendo la emoción, que si sientes que te embarga una alegría, que te estás teletransportando. No, ya estás donde debes de estar. Tu pensamiento y tu acción están en la plegaria.
obligarte a leer el libro. Obligarte a leer el libro. No a repetirlo de memoria. Oblígate a leer el libro. Aunque te tardes más. Yo lo he hecho así, he hecho el ejercicio. Me sé la plegaria de memoria y me la puedo aventar así, bla, 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 bla. Y mi tiempo récord versus el que hago obligándome a leer el libro es 10 minutos menos. Cuando me obligo a leer el libro, me tardo 10 minutos más. ¿Por qué? Porque hago pausas donde debo de hacer pausas, hago la entonación correcta en las palabras, porque pongo atención a cada una de las cosas que dice y eso me obliga a estar en lo que estoy y no estar en otra cosa. Eso es lo que yo, Carlos Israel, hago y les puedo recomendar para que estén en lo que deban de estar y no en otro lado. Además, evidentemente, de tener un espacio óptimo, que es lo que vamos a hablar la siguiente clase, ya la práctica de la plegaria. El lugar, el espacio, la práctica, los horarios, todo eso, que es lo que vamos a hablar la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Con gusto, estimada Josefina. Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Me dio mucho gusto el que tuviéramos esta participación, que tuviéramos esta clase. Vamos a poder seguir comentándola el día de mañana en el grupo. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la podemos seguir comentando. Y cualquier duda o comentario me lo pueden hacer llegar también por privado. Les deseo que tengan una excelente clase a todos, un excelente día, perdón, a todos, y una excelente semana llena de bendiciones, de prosperidad, de Torah, y que Hashem nos permita el mérito de vernos el próximo domingo. Les Amén. mando un fuerte abrazo a la distancia. Para usted. Una pregunta pequeña. ¿El libro de meditación y Kabbalah ese lo podemos comprar? Sí, está disponible en Amazon, Meditación y Kabbalah. Yo les voy a contar que en realidad este fue un accidente. ¿Cómo fue un accidente? Yo estaba inscrito en el curso con el Rab Cacua para estudiar el libro de Kabbalah para las Naciones y pedí este libro a la librería Jerusalén y me dijeron, es el mismo, nada más que cambia la editorial, este es editorial Obelisco y la otra es editorial Jerusalén, pero tenemos ahorita el Obelisco, te lo mandamos. Y dije, bueno, pues mándenmelo, si es el mismo, no tengo bronca. No era el mismo, es otro completamente distinto, pero está excelente. Yo tengo el otro. Sí, el negro. yo también ya después compré el otro de Cábala para las Naciones, pero este lo empecé a leer y dije, no, está excelente. Y esto que les di fue el primer párrafo de la introducción. Vuelvo a repetir, esto que les acabo de dar fue el primer párrafo de la introducción. Imagínense cómo está todo el libro. Tendríamos que dedicarle 2 años para poder estar estudiando este libro a profundidad, completamente. Es verdad. Está bonito. Gracias. Listo, pues que tengan una excelente noche. Les deseo todo lo mejor y nos estamos viendo en la semana. Shalom, shalom. Muchas gracias. Por lo que me Bendiciones, tocó. shalom. Feliz noche. Hasta luego, estimada Belkis. ¿Puede ver la repetición? Ah, sí, porque me perdí mucho. Bueno, shalom. Shalom, mi estimado. Shalom. Shalom, estimado Alberto. Cuídense mucho. Abrazos. Gracias.